que hoy vamos a volver al libro de Deuteronomio, pero con una advertencia. Hoy volvemos y la semana que viene rompemos la regla de nuevo, claro, porque la semana que viene vamos a tener un culto especial por el día de Semana Santa. Y bueno, toda la Biblia es inspirada y es útil, pero hay veces donde hay situaciones que es importante tocar un tema en particular, y el domingo que viene, si Dios quiere, vamos a celebrar la resurrección. Diferentes años hemos hecho diferentes cosas acá en la iglesia, hemos tratado diferentes temas para Semana Santa, y ahora hace mucho que no dedicamos el domingo de resurrección para celebrar ese hecho. Así que lo vamos a hacer este domingo que viene. Vamos a tocar un tema del Nuevo Testamento basado en la resurrección del Señor. Va a ser un tema evangelístico. Así que vamos a poner en pausa de nuevo Deuteronomio, pero no se preocupen. Si Dios quiere, a partir de ahora vamos a darle un poquito más de continuidad y vamos a seguir durante el año estudiando este tema. Antes de leer el pasaje de esta mañana, están todos mirando para el proyector. Estamos cambiando el sistema de cómo lo hacemos. Antes tenían en su hojita todo el bosquejo, y bueno, ahora nos está ayudando Julieta con el diseño y la impresión de los boletines. Así que cambiamos un poquito el sistema. A partir de ahora, o de ya hace tiempo, el boletín va a estar en blanco adentro, y vamos a tener una presentación de PowerPoint que ustedes van a poder ir siguiendo los títulos, por lo menos, para ir tomando algunas notas y acompañando el avance de la predicación. Lo vamos a ir mejorando con el tiempo, no se preocupen. Nunca fui de usar PowerPoint, y la razón es porque nunca le dediqué el tiempo para hacerlo. Lleva tiempo armar, buscar cosas, ¿no es cierto? Así que por ahora va a ser muy simple, y de ahí vamos a ver cuánto nos da el tiempo para armarlo. Pero ustedes van a poder seguir todos por ahí. Una de las cosas que creo que no tengo que defenderlo mucho y convencerte de esto, es que el hombre, el ser humano, aunque es muy indefenso y no controla todo lo que cree, fácilmente se jacta y se siente más seguro de lo que debería. Cuando lees ahí en Santiago capítulo 4, por ejemplo, Santiago habla de estos hombres que dicen, Santiago le dice: "Ay de ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis qué es de vuestra vida". Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Santiago dice que el hombre no controla nada de su vida. Nada. Vos hiciste planes para esta tarde, ¿no? Ya tenés pensado qué vas a comer, qué vas a hacer cuando vuelvas. ¿Planeaste cosas para esta semana, para este año? No, ni lo planearon. Bueno, pero usualmente lo pensamos en cosas del futuro, y nos imaginamos que nuestra vida es bastante estable, nosotros, claro, sí que yo vine hasta acá porque yo quise venir, y lo planeé y lo hice, y acá estoy. Pero en realidad nada de lo que hace tu vida vos lo controlás. Vos no controlás ni siquiera el hecho de estar vivo. Ni siquiera eso puedes mantener vos. Tu vida podría desvanecerse en el próximo instante. Y todo lo que planeaste, ¿de qué sirvió? ¿Dónde está? ¿Qué lograste? Nada, porque vos no lo controlás. Todos tus planes están sujetos a alguien, a un ser que sí es soberano y que sí es capaz de sostener, guiar y hacer su obra en cada uno de nosotros. Pero aunque somos tan frágiles, aunque no controlamos nada de nuestra vida, nuestro corazón se las ingenia para engañarnos. Y la poquita inteligencia que tenemos, nuestro corazón nos hace creer que dominamos todas las cosas a nuestro alrededor. Que nosotros no somos como otros, nosotros sí sabemos lo que queremos, sabemos lo que podemos, lo que hacemos. La poquita fuerza que tenemos nos hace sentir autosuficientes, nos hace sentir independientes,
Nos hace sentir capaz de hacer lo que querramos hacer. Y soñar con lo que querramos y lograr todos nuestros sueños. Esto es lo que el mundo estimula, ¿no? Esto es lo que el mundo le dice a los niños. Vos sos capaz. Hacé todo lo que quieras hacer. Y es verdad que Dios nos ha dado una capacidad, nos ha dado fuerza, nos ha dado ingenio, inteligencia y sabiduría. Pero nada de esto Dios lo planeó para que reemplace ese principio que debe gobernar toda nuestra vida, de que nosotros estamos sujetos a un Dios soberano, un Dios que es el que dirige todo y de quien dependen todas las cosas. Esto es muy importante para que nosotros nos ubiquemos a donde nos corresponde, veamos a Dios como Él realmente es y aprendamos a amar a Dios y a tener una actitud de gratitud a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Y no nos creamos que nuestra vida es el fruto de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia. Porque todo eso que hacemos acá en la vida, después se proyecta también hacia la eternidad. Y hoy la tragedia del mundo es que la gente piensa que su estado eterno depende de su inteligencia, de su sabiduría, de su bondad. Las religiones del mundo se basan en eso, ¿no? Ayer yo hablaba con una persona a quien le estaba compartiendo del Evangelio. Y me hablaba de que él era buena persona. Esto ya sé que no es... Está bien, gracias. Ya sé que no es nada nuevo, eso lo vemos todo el tiempo. Y yo le trataba de mostrar y me decía, bueno, pero los pecados que vos me decís, eso son cosas simples, todos las hacemos. Yo decía, pero esos pecados son graves para Dios. Vos un día vas a enfrentar a Dios y Dios va a juzgar esos pecados y vas a ir al infierno. Se empezó a reír. ¿Al infierno yo? Yo no, imposible, te lo puedo asegurar. Es imposible que yo vaya al infierno, así me lo decía. Y bueno, arrancamos de nuevo, ¿viste? A explicarle. Y él, cada tanto, ¿no es cierto? Yo frenaba un poquito y él arrancaba a contarme todas las razones por las que era imposible que él fuera al infierno. Todo lo que él ha hecho, la forma en la que él actúa con otras personas, todo eso, ¿no? Claro, es que él toda su vida se encargó de convencer a su mente de esto que él está hoy pensando. Y él se cree que no necesita un salvador. Es más, yo le dije, y él me decía, bueno, también te vas a ir al infierno. Claro, yo merezco ir al infierno, pero alguien me salvó. Pero como está diciendo es que no necesitas un salvador. Y él me dice, no necesito un salvador. Yo no voy a ir al infierno de ninguna manera. Bueno, eso es lo que distingue la fe verdadera de todo el resto de mentiras que hay en el mundo hoy. Es que nosotros sí lo entendemos. Pero aunque lo sabemos, también necesitamos recordarlo cada tanto, ¿no? Porque a nosotros también se nos desvía la mirada. Y de repente empezamos a sentirnos más seguros de lo que deberíamos en nosotros mismos, en nuestros planes, en nuestra capacidad, en nuestra fuerza. Y Dios tiene que hacer algo para sacudir de nuevo toda nuestra vida y mostrarnos lo débiles que somos. Y que toda nuestra vida es un regalo de gracia de Él. Todo. No hay nada bueno en nosotros que sea independiente a Él. Todo Él lo dio, por gracia. No hay nada que nos ponga por sobre los demás, porque fue solo gracia. Pero lo necesitamos volver a recordar esa verdad una y otra vez. Y esto es lo que el pasaje de hoy nos va a recordar de nuevo. Nos va a recordar cómo empezó todo y cómo tiene que seguir todo en relación a la dependencia en Dios. El título del mensaje de hoy es Nunca olvides la gracia generosa de Dios. Nunca olvides la gracia generosa de Dios. Y el pasaje está en Deuteronomio capítulo 9. Seguramente ya abrieron ahí. Y te voy a poner al día. Si es que no estuviste en toda la serie de Deuteronomio, no te preocupes, podés arrancar hoy. Y si estuviste y ya no te acordás nada, acá va un repaso de Deuteronomio y dónde venimos. Bueno, el pueblo de Israel había salido de Egipto. Dios había usado a Moisés para esto. Y habían transitado el desierto, habían llegado a la tierra prometida. ¿Se acuerdan que la primera vez que llegaron al borde de la tierra, Dios les dijo que entren y que tomen la tierra? Pero ellos, por incredulidad, no quisieron entrar. Y dijeron, preferimos morir en el desierto antes de
de morir en la tierra. Así que Dios le dijo al pueblo, bueno, al desierto van a ir. Y por 38 años el pueblo de Israel dio vueltas en el desierto hasta que toda la generación anterior murió. Por 38 años Moisés estuvo guiándoles ahí en ese desierto. Y ahora ya pasó todo ese tiempo. Están al borde de la tierra prometida de nuevo. Hace 40 años salieron de Egipto. Se cumplió todo el plazo que Dios les había dado y ahora está toda la nación de Israel al borde de la tierra. Dios le había dicho a Moisés que él no iba a entrar a la tierra prometida porque hay un pecado que él hizo que lo descalificó. Moisés no va a entrar como el líder a la tierra, así que está a punto de morir. Y el pueblo está ahí a punto de entrar a la tierra, Moisés está a punto de morir. Y sus últimos días de vida, Moisés los pasó haciendo lo que él cree que es lo más importante que un hombre de Dios puede hacer, y es predicar. Moisés va a cerrar su vida predicando. En el libro de Deuteronomio lo que tenemos son 3 predicaciones que Moisés hizo, ahí en el borde de la tierra prometida. Estas predicaciones son tremendas, por muchas razones. En primer lugar, es tremenda por quién la está dando esta predicación. Este es un hombre de 120 años, que fue el hombre que Dios usó para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, que el pueblo vio cuántas señales Dios hizo a través de Moisés. Este es el hombre que hablaba cara a cara con Dios. Y Moisés es un hombre que ha sido fiel. Él ha mantenido una vida de servicio íntegra, ha servido al pueblo de Dios incansablemente, aunque ellos le aborrecieron en algunos momentos. Moisés ha sido fiel y ahora el pueblo lo ama a Moisés. Todo el pueblo lo venera a Moisés y todo lo que Moisés diga, todos lo van a escuchar. Así que acá está este hombre parado y todos están escuchando. Es también muy importante por el momento crítico. Hace 38 años, en este mismo punto, Israel estuvo a punto de entrar a la tierra y se arrepintió y terminaron muriendo en el desierto. Así que ahora este momento es clave. Y esta predicación está llena de emoción. Son exhortaciones que este hombre anciano le va a dar al pueblo para decirle al pueblo que no miren atrás, que vuelvan a renovar sus votos de consagración a Dios, que sean fieles al pacto que habían hecho con Dios y que Dios iba a cumplir todas sus promesas con ellos. Entonces esta es una carga emocional muy grande por el lugar. Moisés está acá y ahí atrás se ve la tierra prometida. Ese es el escenario perfecto. Él está hablando de algo que ellos tienen frente a sus ojos. Así que esta va a ser una de las grandes predicaciones de toda la historia de la humanidad. Una de las grandes predicaciones que van a sacudir al pueblo de Dios, no solamente en esa época, sino que a través de los siglos, la gente que ha leído estas predicaciones ha sido impactada tremendamente. Porque el libro de Deuteronomio es una predicación que está basada en la palabra de Dios. Moisés no está predicando lo que a él se le ocurre. Él es el hombre de Dios, pero no está hablando lo que se le viene a la mente. Como cualquier buen predicador, lo que Moisés está haciendo es exponiendo el texto bíblico. Moisés lee un pasaje y lo explica. Ahora nosotros estamos en el capítulo 9, esta es la segunda predicación. Y Moisés arrancó así la predicación en el capítulo 5. Lo que hizo Moisés en el capítulo 5 fue leer el texto. ¿Y qué texto leyó Moisés? Leyó Éxodo capítulo 20. Todavía no estaba dividido en capítulos, pero leyó los 10 mandamientos. Y después de leer los 10 mandamientos, ¿por qué leyó los 10 mandamientos? ¿Por qué es tan importante leer los 10 mandamientos? ¿Por qué predicar de esto? Bueno, porque Moisés sabe que los 10 mandamientos son el corazón del pacto que Dios hizo con Israel. Israel tiene que mantenerse con la mirada puesta en esos 10 mandamientos. Porque esos mandamientos son la relación del pueblo con Dios y la relación entre sí. Así que Moisés le lee los 10 mandamientos y después le empieza a predicar de los 10 mandamientos. Del capítulo 6 hasta el capítulo 11, Moisés le va a predicar la primera sección. Los 10 mandamientos están divididos en 2 partes. Los primeros 4 y después los últimos 6. Los primeros 4, ¿de qué hablan? Amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerza. Es la relación del hombre con Dios. Y los últimos 6, amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Son las relaciones entre el pueblo. Los 10 mandamientos están divididos en 2 partes, así que ahora Moisés va a predicar 2 puntos tiene la predicación. Arranca y va a predicar
la necesidad de amar a Dios. ¿Qué es amar a Dios? Amar a Dios es una devoción completa de la vida. No es solamente sentir mariposas en el corazón. Amar a Dios significa todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Todo lo que hay adentro y todo lo que hago con lo que tengo afuera, todo está enfocado en Dios. Para Él vivo, solamente para Él. Moisés le dio grandes exhortaciones a Israel. Le dijo, para que ustedes amen a Dios, van a tener que enfrentar un enemigo, que es el mundo que les rodea. Todo el mundo le está tratando de distraer, está tratando de que ustedes amen otras cosas, pero ustedes necesitan una consagración total, necesitan combatir contra esa presión del mundo. Ustedes tienen que cuidar su corazón y tienen que estimular su corazón para que mire a Dios, piense en Dios y viva para Dios toda su vida. Eso es lo que Moisés les explicó en los capítulos 6, 7 y en el capítulo 8. Y ahora llegamos al capítulo 9. Seguimos en el mismo tema. Moisés le está hablando al pueblo de Israel de lo importante que es que ellos amen a Dios con todo su ser. Y ahora, parte de amar a Dios con todo el ser es esto, es no olvidarse la gracia generosa de Dios. ¿Por qué no tenemos que olvidarnos de la gracia generosa de Dios? Porque esto va a ser un estímulo para nuestro corazón, para que le amemos a Él, para que nos demos cuenta cuánto lo necesitamos y valoremos todo lo que Él es para nosotros y todo lo que Él va a hacer hasta el final de nuestras vidas. Y eso nos lleve a amarlo cada día. Así que ese es el tema de este capítulo. Vamos a leer todo el capítulo y después lo vamos a comentar, ¿sí? Solo para los que no estuvieron en estos estudios, los capítulos en el Antiguo Testamento son largos. La semana pasada prediqué 3 versículos, 1 hora me llevó. Y vos decís, ¿y todo esto cuándo lo voy a explicar? Pero no se preocupen, vamos a pasar por arriba nomás, ¿sí? No vamos a verlos todos en detalle. Pero vamos a tratar de entender todo este capítulo durante este tiempo que nos queda, ¿sí? ¿Cómo? ¿No organizaron nada? ¿No tienen nada planeado para el almuerzo? ¿Se quedan acá? Listo, buenísimo. Bueno, el versículo 1 dice así: Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de las naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra y las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo Jehová: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido.
porque se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo: he observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré, y he aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habías hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habías cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habías hecho, y lo quemé en el fuego y lo arrojé moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Tabera, en Masa y en Kibrot Jataba provocasteis a ira a Jehová. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo: subid y poseed la tierra, yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis, ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. Estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o por cuanto los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. ¿Qué pasaje? Moisés, como les dije, está exhortando al pueblo a recordar. Pero lo que le va a hacer recordar no es muy placentero. Lo que Moisés va a hacer es mostrarle a este pueblo de quién depende todo lo que están a punto de vivir. Ellos van a tener que ver la gracia de Dios en sus vidas una vez más, porque eso es la única esperanza para que este pueblo ame a Dios como Dios merece ser amado. Entonces, van a recordar esto. En el primer punto puse: reconociendo que nada en vos explica tu bendición. Nunca olvides la gracia generosa de Dios, reconociendo que nada en vos explica tu bendición. Nada en vos explica tu bendición. Creo que con esto comienza, porque Moisés les va a hablar de la gran bendición que se aproxima. ¿Cuál es esa gran bendición? Bueno, mirá el versículo. El versículo 1 arranca así: oye Israel. Arranca igual que en el capítulo 6, el versículo 4, la oración o la frase más conocida de la historia del pueblo de Israel. Arranca con esa frase: oye Israel. Son palabras solemnes y Moisés las usa acá. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán. Bueno, ese hoy no es hoy de ese día que está predicando, sino en este momento de la historia. Yo te dije que ya habían pasado 40 años, pero en realidad habían pasado 39 años y 11 meses.
Estaban en el 11º mes, después de los 39 años de la salida de Egipto. En el primer mes, ellos van a entrar a la tierra. Así que faltan pocas semanas, tal vez pocos días, para que se cumpla todo el plazo y entonces muera Moisés y entre el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que están esperando? Bueno, dice: tú vas hoy a pasar este Jordán para entrar y desposeer a naciones. Lo que está a punto de pasar es una transacción. Dios les va a dar a ellos todas las tierras que antes habían sido de los cananeos. Pues sí, bueno, pero un poquito, ¿por qué Israel va a hacer eso? Claro, está en la Biblia y está todo bien con la Biblia, pero eso está mal. Israel está a punto de entrar y hacer un genocidio. Va a matar a todo un pueblo para quedarse con su tierra. No está bien eso. Claro, no está bien. Pero eso no es lo que está pasando acá. Acá lo que está pasando es algo distinto. Dios, Él es el dueño de toda la tierra. Él los creó a este mundo y Él lo dirige para sus propósitos. Dios estableció una ley y Él dijo: el alma que pecare, esa morirá. Todas las almas son mías. Y Dios va a juzgar a este mundo y Él lo va a juzgar de acuerdo a como Él considere mejor. En este caso, estas naciones son naciones que su pecado habían crecido a tal punto que Dios había decidido exterminarlas. Totalmente. No iba a quedar nada. Hombres, mujeres y niños, todo iba a ser exterminado como un juicio de Dios. Ahora decís: pero Matías, eso es muy duro, es muy cruel. Bueno, es muy duro, pero no es cruel, es justo. Y es más, todo el mundo, todo lo que te rodea, dice Pedro, que está reservado para un día de un juicio que se está aproximando. Un día en donde Dios va a traer destrucción en el mundo entero para juzgar el pecado del mundo. Nadie va a escapar de esto. El pecado va a ser juzgado por Dios. Lo único es que en ese momento Dios decidió hacerlo con esas naciones antes que con todos nosotros. Dios lo que está haciendo, Dios va a destruir esas naciones y Dios le va a dar la tierra al pueblo de Israel. Ahora la pregunta es: ¿y por qué al pueblo de Israel? La transacción esta entera tiene esta idea que estamos viendo ahora. No es por nada distinto en Israel que en esas naciones. Israel no es mejor que los pueblos que va a destruir. ¿Sí? Yo te dije ayer, yo estaba hablando con este hombre y le estaba diciendo que se iba a ir al infierno. Él había tenido problemas de salud y le dije: Dios te alargó la vida. Si hubiese terminado tu vida hoy mismo, en este instante, vos estarías en el tormento eterno, no hay marcha atrás. Él se reía, él dijo: es imposible que yo vaya al infierno. Pero después me preguntó: ¿y entonces qué? ¿Vos también te vas a ir al infierno? Y yo le dije: yo merecería el infierno, yo no soy nada mejor que este hombre. No es que yo estoy ahora acá hablando de Dios y viviendo una vida que honra a Dios porque sea distinto, porque no hay nada distinto, no hay nada en mí. Yo no soy más inteligente para haber descubierto la verdad, ni soy más bueno para poder vivir una mejor vida. Soy igual, yo era igual de ciego, igual de duro, igual de perdido, igual de incapaz. El pueblo de Israel tenía que entender esto. Ustedes van a entrar, Dios le va a dar todo va a ser de ustedes. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Cuál va a ser esa gran bendición? Bueno, dice en el versículo: miren, ustedes van a entrar y van a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que ustedes, con ciudades más grandes y amuralladas, y un pueblo más grande y más alto. O sea, humanamente es imposible esto. Tenés que darte cuenta, para que cuando estés ahí, vos miras alrededor y digas: yo no estoy acá por casualidad. Cuenta la historia de que venían dos granjeros caminando en el medio del campo y llegan a una línea de alambrado y ven en la punta del poste del alambrado una tortuga. Miran para todos lados, no hay nadie, por ningún lado. Y uno lo mira al otro granjero y le dice:
la verdad que me intriga cómo habrá llegado esta tortuga arriba de este poste. Y el otro le dice, no tengo ni idea, pero una cosa es segura, no llegó ahí sola. Ni idea, pero sola no, porque es imposible, ¿no? Las tortugas no trepan postes. Dios le estaba mostrando a Israel una imagen parecida. Algún día cuando vos estés ahí, yo quiero que vos mires alrededor y te des cuenta, no llegué acá solo. O sea, no es imposible. Humanamente eran más numerosas, ciudades grandes, amuralladas, gente más alta y más fuerte que nosotros. No es posible eso. Y entonces, aún ellos tenían un dicho: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? Claro, es verdad ese dicho. ¿Quién se va a sostener? ¿Quién podría esto? Nadie puede. ¿Quién podría? Pero el versículo 3 dice, entiende pues. Acá esta expresión, este mandato, entiende, es que Dios quiere que se afirmen en sus mentes esa verdad. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás. Mira, la conquista es segura. Sí o sí esto va a pasar. Pero ¿cómo va a pasar? Va a pasar porque Jehová tu Dios, Jehová vuestro Dios, Él es el que pasa delante de ti. En el capítulo 1 de Deuteronomio, Moisés ya había dicho unas palabras parecidas. En el versículo 30 dice así: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. El pueblo de Israel tenía que creer esto y poner su confianza en el que iba a hacer la obra. Y cuando el pueblo de Israel viera de nuevo esas... Porque ¿de dónde sacaron el dicho que está en el versículo 2? Probablemente, ¿sabes de dónde? Los espías. 38 años antes habían entrado unos espías a la tierra y habían vuelto diciendo: no, son ciudades muy grandes, son gente muy poderosa, gente alta en estatura, no podemos. Y ahora Moisés, después de todo este tiempo, le está diciendo: sí, es imposible. Es imposible para los hombres. Moisés está usando la misma palabra que los espías, pero lo está usando en un sentido distinto. Los espías pensaban que estaba en ellos ganar, y por eso se atemorizaron frente a sus enemigos. Moisés está diciendo: no, para ustedes es imposible, pero Dios, Él va a ir delante de ustedes, y Él es, ¿viste en la palabra? Es un fuego consumidor. ¿Cómo te resistís a eso? ¿Qué armamento puede frenar al fuego que consume? O sea, Dios puede hacer esa obra y la va a hacer. Y vuelve en el versículo 4, agrega: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los ha echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Mirá qué interesante. Moisés le habla al pueblo de Israel, le dice: mira, lo importante acá no es las cosas que vos hacés, es lo que vos pensás. La batalla vos la tenés que ganar ahí en tu mente, porque vos no tenés que pensar que es por tu justicia que Dios te está dando esto. ¿Saben que muchos de los fracasos que vivimos nacen en una mente que pensó cosas por mucho tiempo? Una de las cosas que pensamos en nuestra mente sin darnos cuenta es esto: nuestra mente se vuelve calculadora y evalúa todo con las fuerzas que tenemos. Nuestra mente nos engaña, y en el secreto de nuestra mente, haciéndonos sentir realmente mejor que otro. Entonces, por ejemplo, vos cuando salís a tu barrio y salís a predicar, es algo secreto, pero real, que tu mente te dice que vos estás a otro nivel. Vos sí descubriste la verdad, vos sí vas al cielo, y estos pecadores, ignorantes, que no saben nada, se atreven a discutirte y a pensar otra cosa que la que vos pensás.
La soberbia espiritual nace muy sutil ahí en tu corazón, ¿no? Pero vos la alimentás. Y de repente vos empezás a hacer cosas buenas en tu vida cristiana y vos empezás a sentirte seguro. Sentirte, ¿no es cierto?, que vos empezás a dominar esto. Y esa autosuficiencia es el talón de Aquiles, ¿no es cierto?, para la caída que se aproxima. El que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? Y lo que Moisés le dice es: no pienses en tu corazón. No alimentes ese pensamiento. Alimenta por el otro pensamiento. Alimentá es la gracia de Dios, nada más. De Él dependo cada día de mi vida, para mi salvación y para mi crecimiento espiritual, para todo. Es Él el que lo va a hacer en mí. Pero bueno, dice, no pienses que fue por tu justicia. Pero mira cómo lo termina de explicar. Dice, no pienses en tu corazón que Jehová tu Dios lo hace diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová. Esta persona es una persona que dice así: es Dios el que me trajo. Mira, hay dos problemas en la mente. Primer problema sería pensar: yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Con mi fuerza lo puedo hacer. Pero eso, ya lo saben, no se puede. Sos una tortuga arriba de un poste. No se puede. Pero después hay otro problema. Es pensar: no, Dios lo hizo, pero lo hizo porque yo soy distinto a los demás. Lo hizo porque yo sí soy mejor. Yo sé que no podría salvarme. Dios me salva, pero lo hace porque hay algo en mí distinto. Esto es lo que Moisés le está diciendo: no pienses que es por tu justicia, porque no hay nada distinto en vos. Eso no fue lo que Dios pensó, no fue lo que Dios evaluó, no es la razón por la cual te dio lo que te da. No es por tu justicia, sino, dice, es por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja delante de ti. Mira, este es un concepto muy importante. Yo voy al cielo. Esta persona que yo le estaba hablando ayer, yo le dije: vos no vas al cielo, vos vas a ir al infierno. Ahora, yo recién expliqué, no es porque yo soy mejor que él, es porque Dios me salvó. Pero acá ahora viene otra pregunta: ¿por qué Dios me salvó a mí? ¿Por qué Dios me salvó a mí y no a él? No es por mi justicia, ya sabemos eso. No es por nada que yo tenga o que yo haga nada. Dios me salvó a mí. Pero entonces la conclusión es: Dios es también el que no lo quiso salvar a él. Dios sí me salvó a mí y no lo salvó a él. Entonces, si él no es salvo, es porque Dios no quiso que sea salvo. Eso es lo que algunas doctrinas falsas enseñan. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice por qué él no es salvo. Él no es que no es salvo por algún decreto eterno de Dios de condenarlo. ¿Saben por qué no es salvo? Por su impiedad, por su pecado, por su rebeldía. Él no es salvo. Dios no es responsable de su condenación. Dios es totalmente responsable de mi salvación, pero no es responsable de su condenación. Él no es salvo por su impiedad. Y yo sí soy salvo, pero no por mi justicia. Ese es el equilibrio que está mostrando acá, ¿no? Ellos son condenados por su impiedad. Ellos son responsables. Y claro, es normal. Al impío Dios lo va a destruir. Esta es la regla. No hay ningún secreto en esto. Todos los impíos. Miren, por ejemplo, en Proverbios 11:5 dice así: la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Acá está la división: el impío cae, el justo se endereza su camino. En el Proverbios 13:6 también dice: la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. El hombre impío, rebelde, que no se sujeta a Dios, que vive una vida independiente de Dios, él va a terminar en la destrucción.
No hace falta ninguna matemática, no es una posibilidad, es una garantía. Así es. Si él se pierde por su rebelión. Hay un texto interesante en Ezequiel 18:20, si me pueden acompañar, vamos a leerlo un segundito también ahí, Ezequiel 18:20. Entonces, la matemática era así. ¿Por qué Dios está destruyendo a los cananeos? Por su impiedad. Pero los israelitas no son mejores que los cananeos. ¿Por qué los israelitas ahora tienen la tierra de los cananeos? No por su justicia. Esa sería la respuesta hasta ahora. Hay una respuesta más que va a venir después. ¿Por qué? ¿Por qué los israelitas ahora sí están entrando? Pero ya sabemos que no es por su justicia. Entonces el impío muere por su impiedad. Pero en Ezequiel 18:20 entramos en un terreno escabroso. Porque vos te encontrás con este tema de que la gente es pecadora. Pero espera, Matías, vos me dijiste que todos nacemos con pecado. Entonces no tiene opción. Ya es pecador, ya va a ser destruido por su pecado. Es más, todos lo podemos observar y lo sabemos. Como pastor lo veo muchas veces. El pecado de personas afectan a otros, ¿no? Justo el capítulo 18 de Ezequiel es un capítulo muy interesante. Porque acá tenés la nación de Israel que fue juzgada por Dios y los cautivos, los que están ahora en el cautiverio, sufriendo todas las consecuencias de los pecados de sus padres, ellos se empiezan a quejar. Y ellos dicen, Dios es injusto, porque por el pecado de mis padres me castiga a mí. En el capítulo está el refrán, ¿no es cierto? Los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les salieron las dentadillas. No me acuerdo cómo es la palabra que usa. Dentedera es la palabra que usa. Se le picaron los dientes. ¿Cómo? Claro, allá ellos fueron. Y nosotros pagamos las consecuencias. A veces la vida parece algo así, ¿no? Pensá en el caos que hay en nuestro mundo. Se aprueba la ley del matrimonio igualitario. En medio de ese caos moral, se aprueba la ley de adopción para estos matrimonios. Y en este ámbito de inmoralidad que Dios condena, es puesto un niño que va a ser formado por estas personas. El niño no tiene barreras intelectuales, ya lo hablamos en el campamento familiar, no tiene criterios para saber qué es lo más conveniente para él. Él es una esponja. Él toma su identidad y un sentido de realidad en base a lo que ve y escucha en las personas que tiene más cerca. Y ahora nace y empieza a crecer en ese entorno y sus pecados son predecibles. La vida en inmoralidad se contagia. Y ahora tenés niñitos de jardín que están totalmente confundidos y entrando en esta ola de pecado, ¿no es cierto? A esa edad. Bueno, se está abriendo las puertas para la pedofilia, ya sabemos todas esas noticias, ¿no? Entonces, todo eso se está impulsando en nuestra sociedad. Vos decís, y ahora Dios va a mandar a este niño al infierno. ¿No es injusto eso? ¿No es una víctima de la sociedad en la que él creció? Sin duda, él fue influenciado por todos esos pecados. ¿Cómo puede ser que uno pague el precio de los pecados de otro? Y esto es todo lo que el capítulo responde. Y el capítulo lo responde de esta manera simple. Nadie va a pagar por el pecado de otro. Eso sería injusto y eso nunca va a pasar. Cada persona va a ser juzgado por sus propios pecados. Mira lo que dice en Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él.
Nadie merece la salvación. Todos estamos envueltos en todo un sistema que nos afecta. No todo nos afecta de la misma manera. Pero Dios hace responsable a la persona que comete el pecado sin consideración de las influencias que estuvieron presentes para que él los cometa, porque él es responsable por su pecado. Nosotros hoy tenemos misericordia de estas personas y les amamos y vamos a llevarle a Cristo a esas personas, pero en el día del juicio final Dios no va a tener misericordia. El alma que pecare, esa morirá. El llamado de Dios a la salvación es universal. Y el poder de Dios para salvar puede liberar de las ataduras del pecado a cualquier persona en cualquier circunstancia. La responsabilidad, les digo esto porque estamos viviendo en un contexto donde se nos impulsa a considerarnos víctimas. Este síndrome de victimización es antibíblico. Es un gran peligro para la santificación. Es un problema serio que promueven los psicólogos. Vos sos víctima de las circunstancias. Y por eso se justifica el pecado a través de ese argumento. Ahora, es verdad que hay efectos del pecado y nosotros en amor queremos rescatar a las personas de ese efecto. Pero el pecado es pecado y el pecado va a ser juzgado por Dios. El alma que pecare, esa morirá. Los impíos van a morir. En todos los tiempos, en todas las circunstancias en donde estén. Todos aquellos que no hayan creído en el mensaje del Evangelio, se hayan arrepentido de sus pecados y hayan seguido a Cristo, ellos van a perecer. Esa es la realidad. ¿Por qué? Es totalmente predecible. Dios es justo. Dios es santo. Y por eso están muriendo los de Canaán. Los de Canaán van a morir por su impiedad. Si avanzamos un poquito más, aparece la segunda razón o el concepto que se suma a por qué los israelitas sí van a entrar a la tierra. Si ellos no merecen entrar a la tierra, no son mejores que los cananeos. Dicho otra de paso, ¿cuáles eran los pecados de los cananeos? Los arqueólogos han descubierto muchas culturas de esa época y creo que todos están más o menos de acuerdo en que la inmoralidad era el factor controlador en Canaán, ¿sí? Por todos los hallazgos arqueológicos que se encuentran, toda su adoración giraba en torno a la desnudez, a la depravación. En Números estudiamos un capítulo donde Dios describe esos pecados y le advierte al pueblo de Israel de todos esos pecados, que no se mezclen con eso, porque eso es lo que hay ahí. Por eso Dios los destruyó. Y bueno, esos son los pecados que vemos a nuestro alrededor. Neri siempre se acuerda de cuando prediqué el pasaje de Sodoma y Gomorra, cuando Dios destruyó a esas ciudades, hice énfasis en un concepto, ¿no es cierto?, que frente a la casa de Lot, gritando para que dennos a esos varones para que los conozcamos. O sea, toda la ciudad quería violar a los hombres que entraron. Dentro de ese grupo que estaban gritando para violar a esos hombres, dice que estaban desde el más pequeño hasta el más grande. Los niños que podían hablar, niños de 3, 4 años, los niños de los más pequeños hasta los más grandes estaban gritando para violar a estos hombres. Y decíamos, ¿cómo llega una sociedad hasta ese punto? ¿Cómo llega una ciudad a que todos están influenciados por esto? Que hay un patrón de influencia social muy fuerte que se va dando si se empiezan a cambiar las bases de la familia, si se empiezan a cambiar las leyes de esa ciudad. Entonces los que empiezan a crecer, crecen en ese entorno y siguen ese mismo patrón, y eso es lo que estamos viendo hoy. Estamos viendo nuestra sociedad perder todo rumbo moral. Bueno, Dios va a destruir nuestra sociedad, tarde o temprano. Ahora, ¿por qué? No pienses
diciendo: por mi justicia Dios me ha traído para poseer esta tierra, pues por la impiedad de las otras naciones Jehová las arroja delante de ti. Y el versículo 5 dice: no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Mira, darte la tierra ya estaba decidido antes que nacieras. Entonces es obvio que no es por vos. No es por lo que vos hiciste, ¿no? Porque esto ya estaba prometido. Yo se lo había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahora lo estoy cumpliendo. No es por tu justicia. Es para confirmar la palabra que se le había prometido. Bueno, esto es otra gran verdad de las Escrituras, que nuestra salvación no tiene que ver con nosotros. Porque antes que hayamos nacido, en un libro que se llama el libro de la vida del Cordero, estaba el nombre de todos los redimidos. Ahí estaba. No depende de vos. Dios está cumpliendo un plan de salvación. No por tu justicia, para confirmarlo. Así que bueno, reconociendo que nada en vos explica tu bendición. En segundo lugar, son solo 2 puntos, no se preocupen. Reconociendo que todo en vos demandaba tu destrucción. Nada en vos explica la bendición, todo en vos demandaba tu destrucción. Esto es lo que vos tenés que pensar para poder valorar la gracia de Dios en tu vida. Vos tenés que entender la forma en la que Dios te veía como pecador. Moisés es muy directo acá. A veces viste que hay gente que da muchas vueltas para decir cosas y otros que te la dicen sin ningún problema. ¿Escuchaste a Moisés lo que le decía? Mirá lo que le dice el versículo 6. Por tanto, acá está Moisés predicándoles. Es uno de esos predicadores, en Palabra de Vida había uno, que todos lo querían un montón, porque no tenía pelos en la boca. Te hablaba como un hombre de campo y te daba, ¿no es cierto?, con unos palos de campo también. Y decía: por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Sos cabeza dura, dice. Bueno, en realidad cerviz no es la cabeza, es el cuello. Y la imagen que está usando Moisés es una imagen agrícola conocida, y es cuando tenés un animal para tirar del yugo, y vos lo agarrás, tratás de ponerle el yugo y él se mueve para todos lados, pone la cabeza dura, ¿no es cierto?, para que no le pongas el yugo para trabajar. Este es duro de cerviz, ¿no es cierto? No se quiere sujetar, no se quiere someter al amo, no quiere cumplir su función, es duro de cerviz. Y esta imagen, ahora que la entendés, ¿sabés por qué se la está diciendo Moisés? Ellos no son la gente más dócil, amorosa a Dios, ¿no es cierto?, que quieren vivir para Dios. Ellos están todo el tiempo peleando contra Dios. Sacan la cabeza y no quieren someterse a Dios. El mundo impío va a perecer por su rebelión a Dios. Pero ¿no sos vos igual? Dios te dice algo y vos no tardás nada en romperlo. O sea, no es que la semana pasó y lograste 5 días, a las 2 horas. ¿No es cierto? Vos decís: qué duro de cerviz que soy. No lo solemos pensar así, pero Moisés te dice, versículo 7. Acuérdate. ¿Sabes? Ese es un mandato. Tenés que traértelo a la mente. Esto es un ejercicio espiritual para el creyente. Acordarse lo rebelde que es. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de tu Dios
en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Mira, todavía piensan que merecen estar acá. Vamos a hacer memoria. Acordate. Desde que saliste hasta hoy, toda la historia, toda tu historia ha estado marcada por estos momentos de fracaso, de rebelión abierta contra Dios. Moisés cita algunos, hay muchos más, como en nuestras vidas, muchísimos momentos que no querríamos traer a la memoria, épocas en nuestra vida donde anduvimos descarriados, sabiendo que estábamos haciendo mal, y seguimos, ¿no? Y vos decís, ya no me quiero acordar más de todo eso, pero hay una parte del recuerdo que es buena, no el recuerdo para volver a eso, pero el recuerdo para decir, mira cómo es mi corazón. Mi corazón es tan rebelde que soy capaz de abandonar lo más precioso. Soy capaz de dejar al Dios que me salvó. Soy capaz de renegar contra sus mandamientos santos, buenos. Así es mi corazón. Solo Él lo puede cambiar y guiarlo de tal manera que termine bien. No está en mí, no es mis fuerzas, porque eso es lo que soy capaz de hacer. Eso es lo que le va a decir Moisés. Recuerda que has provocado la ira de Dios. Este es otro aspecto de Dios que no se suele hablar, porque no nos gusta pensar en Dios así. Pero es importante recordar que Dios se enoja contra el pecado. La ira de Dios, por ejemplo en Romanos 1:18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo, es constante, es predecible. La ira de Dios, a diferencia de la ira del hombre, no es como un material inestable, ¿no es cierto?, que de repente ¡pum!, explota. La ira de Dios es totalmente predecible. Vos, tus enojos, ¿no es cierto?, pueden venir un día que estás de mal humor por las cositas más pequeñas, y cuando estás de buen humor podés aguantar mucho más. Un día podés gritar de una palabra y otro día otra palabra, pero Dios no es así. Dios es un Dios justo que responde con justicia en todas las circunstancias. Pero hay algo importante para saber de Dios. Eso significa que Dios no va a claudicar, ni va a retrasar, ni a cambiar sus patrones. Si vos te rebelás contra Él, viene la ira, viene el juicio, viene el dolor, viene el castigo. Eso es lo que se puede esperar, ¿no? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Salmos 11:6 dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador sobre la porción de cáliz de ellos. Este versículo no creo que lo veas pronto en algún anuncio del Papa Francisco, ¿no? Hemos escuchado muchas cosas últimamente. No existe el infierno. Las personas son buenas. Entonces, no importa de qué forma ellas quieren expresar su amor a Dios, es válido. En cualquier religión, de cualquier manera. Y de repente Dios dice que Él va a hacer llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador para ellos. Para las personas que están fuera de Cristo. Para las personas que no han creído al Evangelio ni han obedecido a la fe, como lo explicamos la semana pasada. Para estas personas esto es lo que se avecina. Esta es la realidad, lo otro es una ilusión. Es una mentira. Es un sedante frente a la inminente calamidad que viene para el hombre rebelde. La gente ha amansado a Dios para hacerlo a su medida. Y los cristianos a veces han amansado a Dios, pensando de que podemos esconderle cosas a Dios. Podemos manipular situaciones, ¿no es cierto?, sin que venga ninguna consecuencia. Pero la ira de Dios se revela. Y Moisés le está recordando, ustedes pueden recordar la ira de Dios durante sus vidas. En el versículo 8 va a citar Moisés tres
3 ejemplos de cómo ellos han visto esa ira de Dios. El primer ejemplo tal vez es el que está más desarrollado. Son 4 ejemplos, perdón. Es el más desarrollado, es lo que pasó en el monte. Fíjate, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan. Le está haciendo acordar de ese momento único que ellos vivieron. El momento donde hicieron el pacto con Dios, el momento donde todo empezó para ellos como nación y ellos prometieron, vamos a ser obedientes a Dios. En ese momento, Dios le dijo a Moisés, mientras estaba allá arriba, bajá porque el pueblo se rebeló. Versículo 12. Y Dios le va a hacer una propuesta a Moisés. Bueno, la rebelión del pueblo es que ellos se habían hecho un dios de bronce. Y en el versículo 13 Dios le va a hacer una propuesta y dice, y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, y aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Pensá en esto. ¿Qué tan difícil es para Dios aniquilarte? ¿Viste esa expresión? Déjame que los destruyo y borro su nombre. O sea, es como nada, ¿viste? Toda la nación Dios la va a destruir en un momento. ¿Y qué va a hacer Dios? Una nación mucho más grande, mucho mejor que la anterior. Y va a poner a Moisés a liderar esa nación. Pensá en esto, en esos momentos de fracaso, en esos momentos de rebelión, en esos momentos que vos le diste la espalda a Dios, en esos momentos que seguiste tu propio camino, en esos momentos, Dios te podría haber aniquilado en un instante, ¿no? Humo, chao, te terminó. ¿Y quién lo hubiese frenado? ¿Hubiese habido algún juez que abogue por tu causa y te defienda para que Dios no te destruya? ¿Quién? ¿Quién podría frenar la mano de Dios y decir, no lo hagas? Nadie. Está en las manos de Dios tu alma y tu vida, ¿no? Y Dios lo podría haber hecho. Pero Moisés dice, algo pasó. Dios se lo dijo, ustedes se acuerdan, esta historia ya la estudiamos. Moisés va a interceder por el pueblo. Y va a interceder, se va a poner como en medio de Dios y el pueblo. No para frenar la mano de Dios, pero para orar. Y orar no es otra cosa que decir lo que Dios quiere escuchar. Y Moisés no va a decir otra cosa que lo que Dios quiere escuchar. Lo que le va a decir Moisés es, no, Dios, no los destruyas. Tú los salvaste. El mundo sabe que los salvaste. Y el mundo va a ver lo que va a pasar. Y tu gran fama, tu gran nombre va a ser blasfemado por ver este pueblo destruido. Dios, tú empezaste esta obra, tienes que terminarla para que tu nombre sea glorificado. Y Dios dice, sí, claro. Pero no es que ahí Dios recién se dio cuenta de lo que Moisés le estaba diciendo, no. Esto es lo que Dios siempre pensó. Y esta es la razón por la que Dios no nos destruyó todavía. Porque Él es fiel. ¿Pero fiel a qué? Fiel a su propia persona, fiel a sus propósitos. Él es fiel, Él no va a cambiar, Él no nos va a destruir aunque nosotros fallemos. Pero no porque no lo merezcamos, porque sí lo merecemos. Y Dios lo podría hacer tranquilamente. Pero Dios no lo va a hacer. Por cumplir con fidelidad lo que Él prometió y mostrar su poder para salvar y transformar a este pecador en lo que Él lo va a transformar. Y el versículo 12, y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque este pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. ¿Qué tan pronto? Ni siquiera había bajado con la ley, Moisés. Ya se habían apartado. Tu vida espiritual es tan frágil que no la podrías sostener ni un instante. Esta es la insensatez de los grupos que creen en la pérdida de salvación. Si la salvación vos la tenés que proteger, ¿sabés cuánto te duraría tu salvación? Pronto te descarrías, ¿no? Imagínate que digas, bueno, Dios, está bien, yo te salvé y ahora te toca a vos mantenerte salvo. Así que, ojo con un pecado porque en el primer pecado estás despedido. Tú, chao, ¿no es cierto? Un pensamiento, una intención. O sea, la salvación nadie la puede proteger ni mantener.
depende de Dios. Y por eso es que está segura. Nosotros cuando creemos en la seguridad de salvación, no estamos diciendo nada que no haya sido dicho del principio de la historia. La salvación es de Dios. Él salva. Y aquellos a quienes Él salva, los mantiene salvos hasta el final. Y son salvos por toda la eternidad. Porque Él es el Salvador. Entonces la salvación, pronto ellos se apartaron. Y vos lo podés decir en tu propia vida, pronto. Pronto pasó, ¿no? Hoy terminamos, te vuelves motivado a tu casa, pero no vuelvas pensando, ahora sí voy a hacer todo lo que Dios pidió de mí. ¿Sabes cómo tenés que volver pensando? Señor, te necesito. Yo quiero agradarte, pero mi fe es débil, mis fuerzas son pocas. No lo puedo hacer fuera de ti. Hazlo, pon convicción en mi corazón. Dame la firmeza de la que hablamos la semana pasada para poder creer tu verdad y vivirla cada día. Y cuando lo haga y lo vea, te voy a alabar a ti. Porque yo sé lo que merecerían mis pecados. Yo sé dónde estaría si no fuera por la gracia de Dios en mi vida. Entonces, Dios le dice al final, él dice en el versículo 15, volvió, descendió del monte, traía las tablas en sus manos. Cuando vio todo el pecado que habían pecado, habían hecho el becerro de fundición, se habían pronto apartado del camino, tomó las 2 tablas, versículo 17, y las quebró delante de sus ojos. Fíjate acá, no es que se le cayeron las tablas, no es que no lo pensó bien y enojado las tiró y después se arrepintió. Quebrar las tablas fue una señal, una muestra para el pueblo de Israel de algo que estaba pasando. Esas tablas representaban el pacto que ellos habían hecho con Dios. En ese momento, Dios les había dicho cara a cara los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Dios había convocado a todo el pueblo, habían venido ahí a la base del monte. Dios allá arriba, en medio de la nube y el fuego, se escuchó el estruendo y Dios les dijo los 10 mandamientos con su propia boca desde allá arriba y todo el pueblo lo escuchó. Cuando terminó de escuchar, bueno, vamos a obedecerlo. Bueno, quédense acá. Yo voy a ir arriba del monte a estar con Dios. Ahora vuelvo. Allá arriba del monte se escriben las leyes. Dios las escribe con su propio dedo sobre las tablas. Y ahora Moisés vuelve con las 10 tablas, los 10 mandamientos, las 2 tablas, que representan el pacto que hicieron con Dios. El pueblo va a vivir de acuerdo a estos 10 mandamientos y Dios les va a bendecir. Van a tener todas las promesas, toda la tierra, todo va a ser de ellos. Y ni bien baja del monte, ya rompieron la ley. Así que, ¿sabés el pacto dónde está? El pacto que ustedes hicieron con Dios, acá está. ¡Pum! Ese es el pacto que ustedes hicieron con su Dios. Está roto. ¿Qué bendición les va a dar Dios ahora? Ninguna bendición, porque ustedes rompieron el pacto. Vamos de nuevo, vamos a hacer de nuevo las leyes. Pero ahora sí el pueblo, la segunda vez sí lo hizo, ¿no? ¿Sí lo obedeció la segunda? Tampoco. Nada les duraba. Pero ¿sabes? Nosotros sabemos por qué el pueblo no lo hizo ni lo hizo nunca. Porque no lo podían hacer. Claro, obedecer a Dios sería lo que te traería toda la bendición del mundo. Pero el problema es que tenemos un corazón rebelde. Corazón que se rebela contra Dios constantemente, no puede obedecer. Entonces, ese pacto estaba destinado al fracaso. Ese pacto no los iba a salvar. Ellos iban a entrar en la tierra, pero más tarde iban a salir de la tierra. La nación de Israel iba a sufrir el castigo de Dios, no las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque el pacto que hicieron con Dios es un pacto que no podían cumplir. Esa es la gran diferencia con nosotros. Porque nosotros entramos en un nuevo pacto con Dios. Un nuevo pacto que está hecho sobre mejores promesas. Un nuevo pacto que está basado en un nuevo corazón que Dios le da a aquellos que creen en Cristo. Entonces ahora no funciona igual que en el Antiguo Testamento. Ahora las cosas cambiaron. Ahora Dios me dice, vos no podés cumplir ninguna de mis leyes. Cristo las cumplió. Así que yo te voy a dar a vos la justicia de Cristo. Y voy a mirar a Cristo y mientras Cristo cumpla el pacto, entonces vos estás seguro. Y Cristo lo cumplió perfectamente.
es Dios hecho hombre, Cristo, su justicia ahora es perfecta y esa justicia Dios me la da a mí. Y ahora yo estoy en este nuevo pacto y por eso es que no hay pérdida de salvación. Porque el antiguo pacto era solo una sombra, pero no podía salvar a nadie. Todos los que se aferraban a ese pacto se perdían igual, porque aunque tenían la ley no la podían cumplir. Por eso Pablo les habla de abandonar eso y abrazarse a Cristo. Cristo salva, la ley condena. Pero en un sentido funciona igual. Funciona en que hay un momento en la vida en donde uno entra, hoy en día, entra en una relación con Dios que está basada en un pacto. Pero ese pacto no está basado en que yo lo cumpla, sino que está basado en que Cristo lo cumple por mí. Esa es la diferencia. Así que quiebra las tablas y se sube de nuevo al monte. Bueno, antes hace polvo todo ese ídolo y eso también es muy, muy interesante porque este ídolo que supuestamente nos salvó, este ídolo nos sacó, ahora Moisés lo hace polvo. ¿Ven que no es nada este ídolo? Mira, lo tiro y se va en el río, nada quedó. Moisés es muy pedagógico, ¿no? Lo muele a ese Dios para mostrarle a este pueblo la insensatez. ¿Qué Dios es ese? No es nada. ¿Cómo van a dejar al Dios verdadero por esto? Miren, lo hago polvo. ¿Y dónde está? No me mata este Dios, porque no existe este Dios. No se puede defender. Lo tiré al río y se fue y no quedó nada. Así son todas las cosas de este mundo. Todas las cosas que nos distraen en este mundo y nos alejan de Dios. Dios nos dice, bueno, mira, ¿qué es? Tu casa, mira, te prendo fuego a la casa, listo, no quedó nada. ¿Sirve de algo tu Dios? ¿Te puede defender, te puede proteger, te puede dar seguridad? ¿Ahora te sentís seguro porque tenés algo que dejarle a tus hijos? Bueno, cambio de presidente. Expropiación de todas las propiedades, no tenés nada. ¿Y qué tenés ahora? Nada, nada, no tenés ninguna seguridad. Dios es tu única seguridad. Moisés agarra, lo hace polvo, lo tira y dice, ningún ídolo sirve. No sirven de nada. Dios es el único, Dios verdadero. Entonces, lo muele todo al Dios. Ahí el versículo 21. Y después le recuerda no solo ese ejemplo, no fue una sola vez. También en Tabera, en Masa, en Kibrot Ataba, provocaste a ira a Dios. Una y otra vez. El versículo 24, mira, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Desde los conozcos igual, rebelde. ¿Cuál es el día? El día que Moisés los conoció. Bueno, Moisés nació en Egipto y ya estaban ahí los israelitas. Pero Moisés no creció con los israelitas, ¿no? Él creció en el palacio. Pero un día tuvo en su corazón ir y visitar a sus hermanos. Porque Moisés entendía que Dios iba a dar libertad por medio suya a los israelitas. Pero los israelitas no lo entendían así. Y es verdad, Dios le iba a dar libertad por medio de Moisés. Entonces Moisés va a visitar a los hermanos y ve a un egipcio que está golpeando a un judío, ¿no? ¿Y qué hace? Se va y lo mata. Y Moisés dice, ahora sí me van a ver como el libertador. Maté al egipcio y van a ver que yo realmente los amo, que yo los protejo y que soy capaz de agarrármela con cualquiera y los puedo liberar. ¿Y qué hicieron los judíos? ¿Quién sos vos para ¿Se acuerdan cuando vinieron, había dos judíos peleándote? ¿Quién sos vos? ¿Quién te puso como juez y como rey sobre nosotros? Dios lo había puesto a Moisés como rey. Pero desde el primer día, ¿sabes lo que hicieron esos judíos? Lo rechazaron. Como lo rechazaron, ahora Moisés se va 40 años más en Egipto como esclavos. Hasta que Moisés vuelve y ahí toda la historia. Llega Moisés y dice, bueno, acá están las señales. Y el pueblo, mirá Moisés, hiciste esta señal y nos va peor. Durante todo el tiempo de Egipto liberándoles, el pueblo rebelde, salen al desierto, volvámonos a Egipto, ¿para qué nos sacaste de acá? Tenemos sed, tenemos hambre. Moisés, ¿por qué? Desde el primer día hasta hoy, siempre rebelde. Entonces algo queda en claro. No es por lo que vos sos, ¿no? Porque todo lo que vos has hecho
merece que Dios te haya aniquilado hace mucho tiempo ya. Pero Dios no lo hizo, ni lo va a hacer. Porque termina ahí en el versículo 27. Acuérdate de tus siervos. Claro, Dios no lo va a hacer porque Él lo prometió. Está su nombre en juego, sus promesas. Entonces Él no los va a abandonar. Él recuerda lo que... Acuérdate de tus siervos, a Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad. La heredad, la porción preciosa, personal, única, que Dios, en la que Él se deleita, esa es su pueblo. Dios tiene muchos planetas, estrellas y un gran universo, pero tiene una heredad que es su pueblo. Él no la va a abandonar, ¿no? No la va a descartar, no la va a despreciar. Él la va a guardar, la va a proteger. Son tu pueblo, tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Bueno, nunca olvides la gracia generosa de Dios. Decíamos al principio, si vos mantenés esto en mente, amar a Dios va a ser la dirección en la que ese corazón va a ir. Porque ¿cómo no amar a un Dios así? Él no me aniquiló, ni me va a aniquilar. No lo hace por mi capacidad, mi inteligencia, mi fuerza, sino por lo que Él es, por lo que Él quiere demostrar a este mundo de su grandeza. Ese Dios es nuestro Dios, nosotros su pueblo, su heredad. Y Él lo va a terminar hasta el final. Amemos a ese Dios. Amen al Señor su Dios con todo su corazón, toda su mente, toda su alma y todas sus fuerzas. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por este capítulo que se escribió no solo para el pueblo, sino para nosotros hoy, para que en este momento de la historia, en este lugar, en esta iglesia se pueda predicar tu palabra y tú traigas fruto por medio de la predicación de esa palabra. Te pido Señor que lo hagas en nuestros corazones para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.